En la clase anterior, Chechu, nuestra diseñadora estrella, había analizado estas dimensiones del sistema de diseño que armó para implementar el diseño justamente de la aplicación Travel Agency que queríamos desarrollar. La pregunta que va a comandar no solamente esta clase, que es una suerte de repaso, sino en general todo el curso, va a ser cómo reflejar todo esto de lo que ella nos estuvo hablando, que tiene que ver con el armado del sistema de diseño, cómo llevarlo a GeneXus. Entonces vamos a empezar por analizar estos puntos a modo de repaso para introducirnos en el curso. El primer punto, la estructura y los componentes, que tienen que ver con cómo se estructura justamente, cómo se estructuran las pantallas de la aplicación y se componentizan, va a tener que ver en GeneXus en una primera dimensión, con la identificación de objetos con layout, que van a representar cada parte de esas pantallas. Y luego en una segunda instancia, ya más micro, porque es a la interna de cada objeto, vamos a tener que ver cómo se organizan los controles dentro de cada layout, para reflejar esa estructura. Y luego vamos a tener que meternos ya de lleno en el tema que tiene que ver con el estilo propiamente dicho, donde van a intervenir los colores, la tipografía y otras cuestiones más que veremos y que van a venir dadas en GeneXus por el objeto Design System. Entonces vamos a repasar en esta clase todo esto antes de pasar a profundizar en cada cosa. Entonces empecemos por visualizar un poco de a qué nos referimos con la división de todo eso, de todas las pantallas en objetos con layout. Si observamos las 4 pantallas que Chechu definió, ya vemos que todo esto se repite en estructura y estilo. Así, el encabezado de cada página va a tener una imagen de fondo que ocupa el mismo espacio en cada pantalla. Más allá de que la imagen en sí varíe, el tamaño y el tipo de imagen es igual. Sobre la imagen se va a superponer el logo de la compañía y el menú. Un texto que también variará de pantalla a pantalla, pero no en estilo ni en estructura, y una imagen para chatear. Y por otro lado también vamos a encontrar repetido entre las pantallas el pie de página, que en este caso sí se va a repetir igual, no solo en estilo, sino también en contenido. Sabemos que en GeneXus tenemos el objeto Master Panel, que permite diseñar aspecto y comportamiento de las partes que van a ser comunes a todas las pantallas, o por lo menos a un conjunto de ellas, en este caso a estas primeras 4 pantallas. Así que todo esto que será repetido lo vamos a implementar en un objeto Master Panel, donde en la primera fila de la tabla del Master Panel vamos a modelar el encabezado. En la segunda fila vamos a tener este control Content Placeholder, que es propio del objeto Master Panel, que es justamente el que indica que allí dentro es donde se va a cargar la información particular de cada página, que tenga como su Master Panel. Y por último, propio del Master Panel también, entonces en las filas 3 y 4 vamos a modelar este pie de página. Bien, si atendemos a lo que modeló Chechu en Figma, ella no tenía forma de expresar esto. Lo máximo que pudo hacer fue modelar estas partes, el menú y estas partes del pie de página como componentes, pero no logra establecer una relación entre ellos porque no cuenta con una herramienta que le permita entonces expresar esto mismo que nosotros sí podemos expresar en GeneXus a través de un objeto Master Panel. Acá es donde empezamos a ver que las herramientas de diseño y GeneXus no tienen exactamente la misma capacidad de expresión. Entonces hay que entender un poco de ambas herramientas, en particular de la herramienta de diseño que se esté utilizando, para poder hacer el mejor uso combinado de las dos. Bueno, antes de pasar a otra cosa, tal vez les haya quedado una duda rondando ahí en la cabeza respecto a la parte que varía en contenido entre una página y otra, pero que dijimos que igual se iba a implementar en un Master Panel, que es justamente la imagen de fondo, que vemos que cambia de pantalla a pantalla, y el texto que se le superpone. Bueno, si en el Master Panel los implementamos, estos dos elementos, con esta variable imagen y este control variable, entonces es fácil la respuesta, va a venir por el lado de hacer variar el contenido de esos controles de acuerdo al objeto que se esté cargando en cada oportunidad en el Content Placeholder. Y esto ya se imaginarán que va a ser por código en la sección de eventos, lo vamos a ver más adelante en el curso. Volviendo.
Con el Master Panel podemos empezar a realizar una primera estructuración, separando cada pantalla en dos. Una con todo lo repetido, en este caso header y footer, y otra con el contenido específico de cada página, que se modelará en un objeto panel, que para esta pantalla he llamado Home. Para cada pantalla se repetirá lo mismo, la separación en el Master Panel y el Panel. Así entonces nos quedará un objeto Master Panel, uno solo. Aquí le llamé Master Panel al objeto, que es de tipo Master Panel. Le podría haber llamado Travel Agency o de cualquier otra manera, no estuve muy creativa. Y 4 objetos panels que se cargarán cada uno en el Content Placeholder del Master Panel. Así que hicimos esta primera división de las pantallas en Master Panel y Panels. Pero no nos vamos a detener acá, porque si seguimos analizando las pantallas, podemos notar que hay más estructuras que se repiten, aunque el contenido varíe, igual que como vimos antes. Y que por lo tanto pueden ser aisladas esas partes para definirlas una vez y reutilizarlas todas las veces que se necesiten. Es el caso de lo que ocurre entre esta parte del panel Home y esta del de Attractions. Son iguales en estructura visual y de comportamiento. Y digo de comportamiento porque vemos ahí un botón que va a llamar en ambos casos a la misma pantalla exactamente. Por lo que, bueno, puedo implementar todas estas secciones que se repiten con un objeto stencil que se utiliza justamente para eso. Es decir, es un objeto GNexus con layout, pero a diferencia de los otros, de estos que veíamos, este no es ejecutable por sí solo. Para utilizarse y ejecutarse tiene que instanciarse. De esta manera lo que hago es en el objeto stencil definir la estructura y estética sin preocuparme por el contenido, que será propio de cada instancia. Por eso vemos ahí un text block, un botón y una variable de texto. El text block vemos tiene un caption genérico y la variable no tiene nada cargado, es una variable de texto nada más. Y luego lo que hago es instanciar el stencil en los paneles donde lo necesite. Así insertamos en la primera fila de ambos paneles un control stencil en el que se cargará el contenido del objeto stencil, pero en el que podremos modificar aquellas cuestiones que tienen que ver con el contenido. Entonces, por ejemplo, el caption del text block lo modifico en cada uno de esos paneles para que adopte la particularidad que necesito para cada uno. Y por ejemplo, también voy a tener la variable esta de aquí, que la voy a cargar en ejecución en los eventos con el contenido particular y específico. Así entonces conseguimos otra forma de reutilización. Si debemos modificar algo de la estructura o la estética, lo hacemos en el objeto stencil una vez y eso aplica a los paneles donde ese stencil esté instanciado. Chechu, nuestra diseñadora, no identificó esta repetición. Si vamos a inspeccionar las dos pantallas, vemos que tienen un grupo al que llamó Information, lo llamó igual en ambos casos, pero no lo componentizó. Y por eso no aparece en la página de componentes, como vamos a ver, como si sucederá, por ejemplo, con estas cards. Si vamos a ver acá, vemos que está indicando que es una instancia de un componente y ahí accedo al componente. De hecho, me lleva a la página de componentes. Y hasta podría volver a la instancia de la que partí. Y aquí vuelvo a la card esta dentro de la página Home. Y lo mismo, si me posiciono en este otro elemento, vemos que es una instancia de un componente, que es este de aquí, que está en la página de componentes. Chechu seguramente no componentizó el grupo Information del que hablábamos porque no le resultó tan evidente. Nosotros podemos hacerlo. A ella no le resultó evidente, para nosotros sí lo fue. Pero por otro lado sí le resultó evidente que tenía que componentizar estas cards. Entonces, al haber identificado esas cards como componentes, nos da esa pista de que posiblemente nosotros podamos componentizarlos también, en nuestro caso creando stencils. Entonces, si vamos para poder reutilizarlos, ¿no? Si vamos a observar los dos paneles, vemos que tenemos estos dos carruseles de aquí, donde se repiten esas cards. O sea, vamos a necesitar una estructura repetitiva para modelar los carruseles, que ya podemos adelantar que van a ser grids de distinto tipo. En un caso va a ser horizontal, en otro caso va a ser un grid de tipo flex. Y donde lo que vamos a hacer es reutilizar, va a ser un grid compuesto de elementos que van a ser del tipo estas cards, ¿sí? Entonces, como se repiten estilo y contenido, entonces ya
podemos adelantar que sería interesante modelarlos como stencil. Entonces, lo que vamos a hacer es crear luego un stencil para cada una. Allí vamos a modelar su layout y luego simplemente, tal como vimos antes, vamos a instanciar cada stencil en el panel. En el primer caso, en el grid, como elementos de cada uno de esos grids, ¿sí? Entonces, al hacer esto, tengo modelado el grid como una repetición de esos stencils y luego lo que voy a necesitar simplemente es en los eventos cargar entonces cada ítem, cada contenido con la información que corresponda. Que en el segundo caso tendré que tomarlo de la base de datos. Bien, en GeneXus, además de poder componentizar una sección de layout con estética a partir de definirla en un objeto stencil, como hicimos hasta ahora, al que luego instanciamos en el layout del objeto que lo necesita, tenemos otra forma que se utiliza sobre todo cuando implica también comportamiento. Aunque los stencils hoy permiten cierto grado de comportamiento. Si estamos desarrollando en el mundo de los web panels, será con el objeto de tipo web component. Y si estamos desarrollando en el mundo de los panels, será un panel común y corriente. Así que ahí identifiqué esto component, pero se va a implementar dependiendo del mundo, si es el mundo web panels con un web component, si es el mundo de los panels con otro panel. Que se insertará en cualquiera de los dos casos, se va a insertar en el layout donde se quiera utilizar a través de un control de tipo component. En definitiva, ¿qué quiero mostrar con esto? Que en GeneXus tenemos varias opciones para hacer que una porción de pantalla se aísle y se modele separadamente. De hecho, tenemos otra más que es el uso de User Controls. Así que entonces, un componente que Chechu haya aislado en Figma puede representarse en GeneXus de varias maneras, tanto dentro de un master panel, como de un stencil, como de un componente, y también un User Control. En cualquier caso, con esto nos queda clara esta primera división estructural de la aplicación en objetos con layout que están interrelacionados, como vemos en este esquema que hice aquí, donde vemos el master panel, los 4 paneles que identificamos hasta el momento y estos 3 stencils que vimos. Así entonces, si tomamos la primera pantalla, nos queda dividida primero en master panel y panel, pero el panel a su vez nos queda también dividido en sus componentes, sus controles, como el grid por ejemplo, y stencils. El problema entonces se nos redujo ahora a uno más pequeño, pero de la misma complejidad, que es cómo implemento el layout de cada uno de esos objetos. Y entonces ahora es que vamos a pasar al segundo punto, al de los controles en los layouts. Cómo organizamos entonces los layouts para que la estructura refleje lo que va a ser la estructura de las pantallas. La pregunta entonces es esa, ¿no? ¿Cómo estructuramos el layout de cada objeto? Del master panel, del panel y del stencil del que se trate. Por ejemplo, si analizamos el master panel, aquí vamos a tener una tabla main principal con 4 filas. Dentro de cada una se ubican controles que a su vez pueden contener otros controles. Como en esta primera fila donde tenemos una tabla especial, Canvas, la tabla Canvas es la que permite superponerle controles, que contiene a su vez un control de tipo variable imagen, 2 tablas y un control de tipo imagen. La segunda de estas tablas a la vez contiene otra y un control variable. Y así sucesivamente, es decir, tenemos una jerarquía de controles donde el padre de todos es la tabla main. Análogamente, si analizamos el panel Home, también tendrá una tabla main, esta vez con 2 filas. La primera contendrá un control stencil y la segunda un grid que contendrá otro control stencil. Y por otro lado, si analizamos, por ejemplo, el primero de los stencils, otra vez tendremos una tabla main con 3 filas y 1, 2, 3, 4, 5 columnas. La celda 2 de la fila 2, columna 2, tendrá a su vez otra tabla que tendrá dentro un control text block y un botón. Y la celda de la fila 2, columna 4, tendrá un control variable.
Bien, pero si dentro de lo estructural, entonces, tenemos a los controles en su organización jerárquica, para el estilo, es decir, para que los elementos luzcan de una manera determinada, tenemos sus propiedades y fundamentalmente las de sus clases. Y allí es donde interviene el Design System Object. Así, por ejemplo, para hacer que este texto se vea con esta tipografía y este color verde, este párrafo se vea con esta tipografía y este color y este espaciado y demás, y que el botón se vea con estas características, en el stencil donde esto está implementado, alcanza con asociarle a cada control una clase. Así, al primer control, a este text block, le voy a asociar una clase a la que voy a llamar H2. Veremos que no lo inventé de la nada, sino que Chechu ya me ayudó, me allanó el camino, porque definió ella en Figma un estilo H2 que se va a reflejar como clase en GeneXus. Para esta variable vamos a definir una clase paragraph y a este botón le di como clase la clase de este nombre. Y luego, una vez entonces que asocié a cada uno de mis controles clases, va a alcanzar con, en el Design System Object, que se va a utilizar para dar estilo a todos los objetos, definir las características de cada una de esas clases, como la fuente, el color, el interlineado, etc. Como ya sabemos, estas son clases en algunos casos idénticas a las de CSS. Y como ya podemos imaginarnos, las definiremos a partir del archivo de diseño en Figma que Chechu me compartió y que ya nos había mostrado. Así, si vamos a Figma en modo View y nos posicionamos sobre este texto con la tecla de Control, vemos que en la ventana de propiedades están apareciendo todas estas propiedades que tienen que ver con la tipografía del texto, propiedades a las que Chechu dio un nombre, las llamó H2, y esto va a ser un estilo en Figma que Chechu creó, que en nuestro caso se va a transformar en la clase H2. Y por otro lado tenemos este estilo secondary con este valor que va a ser un estilo de color, y ese es el color que está asumiendo si vemos el texto. Si hacemos botón derecho sobre el texto, Copy As, Code, CSS, quedan copiados en el clipboard las propiedades CSS que corresponden a ese texto. Así vamos a ver, las voy a pegar para que lo veamos en este Notepad. Y vemos aquí el H2 con sus propiedades CSS, la del color, la de secondary y otras más que después veremos si vamos a utilizar o no y para qué sería. Y lo mismo, si nos posicionamos sobre el parágrafo, tenemos el estilo al que Chechu nombró paragraph, con estas características, este color y así. Lo mismo para el botón, puedo obtener la tipografía a la que llamo de esta manera, con las características y así sucesivamente. Por otro lado, por ejemplo, vayamos a la página All Pages, donde posicionados fuera de los frames, vemos que en la pestaña de propiedades nos están apareciendo listadas todos los estilos de texto que creó Chechu. Acá tenemos el H2, por ejemplo, acá el paragraph y otros, los demás, los que están creados para todas estas pantallas. Y lo mismo los colores que se están utilizando, ¿sí? Con estos nombres, que son nombres que entonces Chechu creó en Figma y a los que les dio valores. Bien, entonces con esto voy a GeneXus y ya puedo empezar a construir mi objeto Design System. Aquí lo que hice fue en la pestaña de Tokens, que son las constantes, definir las constantes de color, esas que vimos recién, que Chechu había identificado y nombrado de esta manera, y luego estas constantes de color se van a utilizar dentro de la pestaña de estilos, dentro de las clases. Entonces, por ejemplo, a la clase H2 le estoy definiendo la propiedad de color que está utilizando el token que estoy viendo allí. Y así entonces es como empezamos a construir todo lo que tiene que ver con el estilo de la aplicación, a través de la definición de las clases. Bueno, entonces acá vemos el esquema de lo que vimos hasta el momento, separando toda la aplicación en los objetos, Master Panel, Panels, Stencils y el Design System comandando el diseño y la estética de todos los objetos. Y con esto ya terminamos un primer repaso de todos estos jugadores que van a intervenir entonces en GeneXus para reflejar todas las decisiones que Chechu toma en su Design System. Así que ahora lo que nos queda es poner manos a la obra.